Imagina por un momento que mientras el mundo entero mira hacia Ucrania, mientras las sanciones se acumulan y los titulares hablan de bloqueos y embargos, Rusia está plantando sus semillas industriales justo en el patio trasero de Estados Unidos. Y no hablamos de cualquier semilla. Hablamos de bestias de acero capaz de atravesar ríos helados, desiertos infernales y caminos que ni siquiera aparecen en los mapas. Hay algo que muchos no saben. Algo que se está cocinando en silencio entre pasillos diplomáticos, conversaciones discretas y acuerdos que jamás verán la luz en ruedas de prensa oficiales. Una operación comercial que podría transformarse en una de las jugadas geopolíticas más audaces de la última década. Y todo empieza con unos camiones, pero no cualquier camión. Estamos hablando de máquinas diseñadas para la guerra, moldeadas en el frío extremo de Siberia, probadas en los terrenos más hostiles del planeta y ahora, según algunas fuentes, listas para pisar suelo mexicano. Puede parecer una historia sacada de una novela de espionaje industrial, pero los indicios están ahí. Conversaciones entre representantes rusos y autoridades mexicanas. Exposiciones industriales donde los embajadores intercambian más que cortesías. Rumores en medios especializados que hablan de modelos que ya habrían sido enviados para pruebas piloto. Todo apunta a que algo grande se está gestando. Y si esto se confirma, estaríamos ante un giro que nadie vio venir. Porque mientras Occidente cierra puertas, Rusia abre ventanas. Y ha encontrado una ventana enorme en América Latina. Pero antes de entender por qué esto importa tanto, hay que remontarse al origen. Hay que volver a una época donde el mundo se partía en dos, donde cada tornillo, cada fábrica, cada invención era un campo de batalla ideológico. En el año 1969, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética necesitaba demostrar que su industria podía competir con el gigante estadounidense. Así nació KAMAZ, una planta de camiones tan colosal que solo era superada por las fábricas norteamericanas. Ubicada en Naberezhnie Chelny, una ciudad literalmente construida para albergar este titán industrial, KAMAZ se convirtió en el símbolo del músculo soviético. No era solo una fábrica, era una declaración de intenciones. Desde sus inicios, estos vehículos fueron diseñados con un propósito claro: sobrevivir donde otros no pueden, cruzar ríos sin puentes, avanzar por caminos bombardeados, resistir temperaturas que congelan el metal. Los KAMAZ no nacieron para ser bonitos, nacieron para no rendirse nunca. Y cumplieron su promesa. Transportaron suministros en la guerra de Afganistán, cruzaron pantanos en el Cáucaso. Fueron vistos en las líneas del frente en conflictos que la historia prefiere olvidar. Pero aquí viene lo fascinante. KAMAZ no solo ha sido un actor en escenarios bélicos, también ha conquistado uno de los escenarios más brutales que existen. El Rally Dakar, esa competencia donde el desierto devora máquinas y pilotos por igual. Donde cada kilómetro es una batalla contra la arena, el calor, la sed y la mecánica. Y en ese infierno, KAMAZ ha ganado más de 18 veces. Superó a gigantes como Iveco, MAN y Tatra, marcas europeas con décadas de prestigio. Pero ninguna pudo contra la filosofía rusa. Simple, brutal, efectiva. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con México? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque resulta que en los últimos años, mientras el mundo miraba hacia otro lado, Rusia ha estado tejiendo una red comercial silenciosa en América Latina. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Países que, por diversas razones, han mantenido vínculos estables con Moscú. KAMAZ ya exporta vehículos a esos territorios. Pero México es otra liga. No solo por su tamaño de mercado, no solo por su economía, sino por algo mucho más estratégico: su ubicación. México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Es el principal socio comercial de Washington. Sus carreteras conectan el sur del continente con el corazón industrial norteamericano. Meter a KAMAZ en México sería como plantar una bandera rusa en el centro del tablero. Y aunque no hay anuncios oficiales, hay señales. Señales que algunos analistas consideran imposibles de ignorar.
Según reportes de medios como Sputnik y RT, así como fuentes de organismos comerciales bilaterales, en septiembre de 2023 se habría firmado un acuerdo para ampliar la presencia de Kamaz en la región. Y aunque los detalles son difusos, se habla de que México estaría entre los países prioritarios. Incluso se menciona que representantes de la embajada mexicana en Rusia fueron vistos en conversaciones con ejecutivos de Kamaz durante una exposición industrial. Conversaciones que, por supuesto, nunca fueron confirmadas públicamente. Y aquí entra un jugador clave: la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, esa misma Sedena que hoy gestiona aerolíneas, trenes, aduanas y hasta la construcción de obras públicas. Algunos investigadores sostienen que los primeros modelos de Kamaz podrían entrar al país bajo un esquema de prueba coordinado precisamente con esta institución. ¿Para qué? Para evaluar su desempeño en terrenos complicados. En zonas donde los camiones convencionales no llegan. En comunidades olvidadas, donde la movilidad es un lujo, porque hay que entenderlo. México no es un país plano. Más del 70% de su territorio presenta desafíos geográficos severos. Montañas, selvas, desiertos, caminos de terracería que desaparecen con las lluvias. Y en esos lugares, un camión europeo o estadounidense simplemente no funciona. Son caros, difíciles de reparar y están diseñados para autopistas, no para sobrevivir al caos. Ahí es donde Kamaz tiene una ventaja brutal. Sus vehículos cuestan entre un 15 y un 30% menos que sus equivalentes occidentales y no requieren infraestructura sofisticada para operar. Un mecánico con conocimientos básicos puede mantenerlos funcionando. Entonces, ¿qué haría México con estos camiones? Una teoría sugiere que podrían usarse en zonas rurales para transporte de víveres, apoyo logístico en emergencias, recolección de residuos en comunidades dispersas o incluso construcción de infraestructura en regiones marginadas. Otra hipótesis apunta a que podrían integrarse en programas de protección civil. Imagina un camión todoterreno capaz de entrar a zonas inundadas, de cruzar caminos destruidos por sismos, de llevar agua potable a comunidades aisladas. Eso es lo que Kamaz puede ofrecer, y eso es lo que algunos gobiernos estatales estarían empezando a considerar. Pero hay algo más, algo que podría cambiar completamente el juego. Kamaz no solo fabrica camiones diésel. En 2022, la compañía lanzó sus primeros modelos eléctricos de carga y autobuses urbanos. Aunque todavía no representan la parte principal de su flota, marcan una dirección clara: transporte pesado sostenible. Y aquí es donde entra la presidenta Claudia Sheinbaum. Con un perfil técnico orientado a la infraestructura y al transporte público, hay quienes creen que Sheinbaum podría ver en Kamaz un aliado inesperado. No sería descabellado imaginar versiones eléctricas de estos camiones adaptadas para el transporte urbano en ciudades intermedias, o para rutas de carga en zonas agrícolas. Incluso podría plantearse una colaboración binacional para desarrollar tecnología híbrida, vehículos que combinen la robustez rusa con innovaciones mexicanas en energías renovables. Suena ambicioso, sí, pero no imposible. Y si algo ha demostrado Rusia en los últimos años, es que no le teme a las jugadas audaces. Ahora bien, no todo es logística y eficiencia. Detrás de esta posible llegada hay una dimensión geopolítica que no puede ignorarse. Algunos analistas consideran que permitir la entrada de Kamaz a México sería visto por Estados Unidos como un gesto de cercanía con Moscú. En un momento donde el mundo se divide entre bloques, cualquier movimiento empresarial adquiere un peso político. Washington no vería con buenos ojos que su principal socio comercial le abra las puertas a una marca tan vinculada al aparato militar ruso. Y sin embargo, México tiene sus propias razones. Durante décadas, el país ha dependido casi exclusivamente de marcas estadounidenses, japonesas y alemanas. Diversificar proveedores no es solo una estrategia económica, es una forma de autonomía. Una forma de decir que las decisiones industriales se toman en función de las necesidades propias, no de las presiones externas. Y en ese sentido, Kamaz representa una alternativa.
Una opción que no viene con las condiciones políticas que a veces imponen otros socios comerciales. Pero hay más capas en esta historia, porque si Kamaz logra establecerse en México, no se quedaría solo en la venta de camiones. Según ciertos relatos de la industria, la compañía estaría interesada en instalar plantas de ensamblaje local. Ya lo ha hecho en países como Serbia, Vietnam, India y Kazajistán. ¿Por qué no en México? La ventaja sería doble: reducir costos de importación y generar empleo en regiones con baja industrialización. Estados como Guanajuato, Puebla o incluso Oaxaca podrían convertirse en sedes de estas plantas, y con ellas llegarían talleres, centros de capacitación técnica, convenios con universidades tecnológicas. Imagina una nueva generación de técnicos especializados en maquinaria pesada rusa, jóvenes que aprendan a ensamblar, reparar y adaptar estos vehículos a las condiciones locales. Eso no es solo empleo, es transferencia de conocimiento, es desarrollo industrial, y es algo que pocos países están dispuestos a ofrecer sin condiciones. Pero Rusia, en su búsqueda de aliados comerciales frente al aislamiento occidental, parece estar dispuesta a apostar. Y aquí viene un dato que pocos conocen. México ya ha explorado opciones rusas en sectores estratégicos: helicópteros Mi-17 para la Fuerza Aérea, rifles Kalashnikov para ciertas unidades militares, reactores nucleares para investigación científica. Todo bajo el radar, todo sin grandes titulares, pero con un mensaje claro: diversificación, autonomía, pragmatismo. Y ahora, posiblemente, camiones. Lo fascinante de esta historia es que no se trata de ideología. No se trata de ser pro-ruso o pro-estadounidense. Se trata de resolver problemas concretos. Y en México, uno de esos problemas es la movilidad en zonas difíciles. En estados como Chiapas, Oaxaca, Sonora o Durango, hay comunidades donde la única forma de llegar es a pie o en vehículos improvisados, donde un camino de terracería se vuelve intransitable con la primera tormenta, donde el acceso a salud, educación o comercio depende de poder mover cosas de un lugar a otro. Un camión que no se atasca, que no se rinde, que puede cargar hasta 20 toneladas en condiciones extremas. Eso puede cambiar vidas. Puede significar que un maestro llegue a dar clases, que una ambulancia alcance a tiempo a un paciente, que un productor pueda sacar su cosecha al mercado. La movilidad no es un lujo, es una forma de dignidad. Y en esos rincones olvidados, cada viaje puede marcar la diferencia entre el abandono y la oportunidad. Pero no nos engañemos, esto también tiene un lado oscuro, porque Kamaz no es solo una marca civil. Sus camiones han sido utilizados en conflictos armados, han transportado armas, tropas, suministros militares, y aunque las versiones que llegarían a México serían, en teoría, modelos comerciales. La línea entre lo civil y lo militar en esta industria es difusa, y eso genera dudas legítimas. ¿Qué significa abrirle la puerta a una empresa tan vinculada al aparato bélico ruso? ¿Qué mensaje envía eso a nivel internacional? Hay quienes creen que México debería ser extremadamente cauteloso, que cualquier acuerdo con Kamaz debería incluir cláusulas claras sobre el uso exclusivo civil de los vehículos, transparencia total en las operaciones, auditorías internacionales. Porque en un contexto donde la seguridad nacional es un tema tan sensible, cualquier desliz podría tener consecuencias graves. Pero también hay quienes argumentan que negar esta oportunidad por razones políticas sería un error. Que México no puede permitirse rechazar soluciones prácticas solo por complacer a Washington. Y mientras ese debate se cocina en círculos académicos y gubernamentales, la realidad es que los camiones rusos ya están rodando en otros países de la región. Ya están demostrando que funcionan. Ya están generando empleos, facilitando el comercio, conectando comunidades. ¿Y si México decide quedarse al margen? Otros aprovecharán. Brasil, Argentina, Colombia. Todos están mirando. Todos están evaluando. Y todos saben que en el juego geopolítico actual, cada alianza cuenta. Porque al final, esto no es solo una historia sobre camiones. Es una historia sobre poder, sobre cómo las naciones buscan espacios de maniobra en un mundo cada vez más polarizado,
sobre cómo la industria se convierte en diplomacia y sobre cómo, a veces, las decisiones más importantes se toman lejos de los reflectores, en salas discretas, en exposiciones industriales, en conversaciones que nunca verán la luz pública, pero que pueden cambiar el rumbo de un país. Y lo más intrigante de todo es que esto apenas comienza, porque si Kamaz logra entrar a México, si logra demostrar su valor en terrenos difíciles, si logra ganarse la confianza de autoridades y empresarios, entonces estaremos ante el inicio de algo mucho grande. Una nueva era industrial, donde las alianzas ya no se definen solo por afinidades políticas, sino por necesidades concretas, donde el pragmatismo se impone sobre la ideología, y donde un camión ruso, rodando por la Sierra Madre, podría ser el símbolo de un nuevo equilibrio global. La situación se está volviendo cada vez más intrigante, porque hay elementos que van surgiendo y que pintan un panorama mucho más complejo de lo que inicialmente se podía imaginar. En las últimas semanas han aparecido fotografías en redes sociales especializadas en transporte pesado que muestran camiones con características muy similares a los modelos Kamaz en puertos mexicanos. Imágenes que después desaparecieron misteriosamente de las plataformas donde fueron publicadas. ¿Casualidad o no? Estas fotografías surgieron justo después de que barcos cargueros rusos fueran avistados en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. El puerto de Lázaro Cárdenas no es cualquier puerto. Es una de las principales puertas de entrada de mercancías pesadas al país y tiene la infraestructura necesaria para manejar vehículos de gran tonelaje. Algunos analistas de comercio internacional sugieren que si Rusia quería introducir discretamente una flota de prueba de sus camiones, este sería el punto ideal. Lejos de la frontera norte, donde la vigilancia estadounidense es más intensa, pero con conexiones directas hacia el corazón industrial mexicano. Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante es la forma en que encaja con otros movimientos que hemos visto en los últimos años. Porque Rusia no está jugando solo la carta de Kamaz en América Latina. Ha estado desplegando una estrategia mucho más amplia. Exportación de tecnología nuclear a Argentina. Venta de helicópteros militares a Perú. Programas de intercambio académico con universidades brasileñas. Y en medio de todo esto, México aparece como una pieza clave. Hay un detalle que pocos han notado, pero que podría ser crucial. En octubre de 2023, durante la inauguración del Tren Maya, estuvieron presentes varios agregados comerciales de países que tradicionalmente no participan en este tipo de eventos mexicanos. Entre ellos, representantes rusos que, según algunas fuentes diplomáticas, mantuvieron reuniones privadas con funcionarios del sector transporte. El tema oficial era cooperación en proyectos ferroviarios. Pero algunos observadores creen que las conversaciones fueron más allá. La pregunta que surge es evidente. ¿Por qué Rusia apostaría tanto por el mercado mexicano? La respuesta tiene varias capas. La primera es puramente económica. México importa anualmente más de 200,000 vehículos comerciales pesados. Es un mercado gigantesco, hambriento de opciones y tradicionalmente dominado por marcas estadounidenses y europeas. Si Kamaz lograra capturar aunque fuera el 10% de ese mercado, estaríamos hablando de ingresos superiores a los $1,000 millones anuales. Pero hay una dimensión más profunda. Una dimensión que tiene que ver con la forma en que Rusia ve el futuro de las relaciones comerciales globales. Moscú ha entendido que el mundo se está reorganizando. Las cadenas de suministro tradicionales están cambiando. Los países están buscando alternativas a los proveedores occidentales. Y en ese nuevo mapa, América Latina representa una oportunidad dorada. Los ejecutivos de Kamaz no son ingenuos. Saben que su producto tiene ventajas específicas en mercados como el mexicano. Sus camiones están diseñados para operar con combustibles de menor calidad que los estándares europeos. Pueden funcionar con diésel corriente, sin los aditivos especiales que requieren las marcas alemanas o suecas. En un país donde la calidad del combustible puede variar significativamente entre regiones, esto es una ventaja competitiva real. Además, la filosofía de mantenimiento ruso es completamente diferente.
Los KAMAZ están diseñados para ser reparados en talleres básicos, con herramientas simples y repuestos que no requieren importación inmediata. Un mecánico rural puede cambiar un motor sin necesidad de software especializado o equipos de diagnóstico computarizados. En regiones remotas de México, donde el taller más cercano puede estar a cientos de kilómetros, esta simplicidad es oro puro. Pero hay algo más. Algo que podría cambiar por completo las reglas del juego. Según informes de industrias especializadas, KAMAZ habría desarrollado versiones de sus camiones adaptadas específicamente para combustibles alternativos. Modelos que pueden operar con biodiesel producido a partir de aceites vegetales. Y México, con su enorme producción agrícola, podría convertirse en un laboratorio perfecto para esta tecnología. Imaginad un camión que puede cargar 20 toneladas de aguacates en Michoacán y funcionar con biodiesel producido a partir de los mismos residuos agrícolas de la región. Un vehículo que no dependa de combustibles importados, que genere menor contaminación y que además sea más barato de operar. Esta no es ciencia ficción. Es tecnología que ya existe y que podría estar llegando mucho antes de lo que creemos. El factor temporal es crítico aquí. Estados Unidos está presionando para que México adopte regulaciones más estrictas en materia de emisiones vehiculares. Nuevas normas que entrarían en vigor en 2025 y que podrían hacer más caros y complejos los vehículos tradicionales. KAMAZ ve en esto una oportunidad. Llegar al mercado con soluciones que no solo cumplan con las nuevas regulaciones, sino que sean más económicas que las alternativas occidentales. Y aquí entra un elemento que hace esta historia aún más intrigante. La industria mexicana del transporte está experimentando una transformación generacional. Los propietarios tradicionales de flotillas, acostumbrados a marcas específicas, están siendo reemplazados por una nueva generación de empresarios más abiertos a experimentar. Jóvenes que ven en la diversificación de proveedores una ventaja estratégica. Para ellos, el origen del camión es menos importante que su eficiencia operativa. Esta nueva mentalidad coincide perfectamente con la estrategia rusa. Porque KAMAZ no está tratando de competir en el segmento de lujo del transporte. No pretende desplazar a los camiones alemanes que mueven mercancías de alto valor en autopistas impecables. Su objetivo son los sectores donde la resistencia y la economía operativa son más importantes que el prestigio de la marca. El transporte rural, la construcción, la minería, el apoyo logístico en emergencias. Sectores enormes que representan cientos de miles de vehículos. La pregunta que muchos se hacen es si México está realmente preparado para esta diversificación. Durante décadas, el país construyó su infraestructura de transporte pesado alrededor de estándares estadounidenses y europeos. Talleres, repuestos, sistemas de financiamiento, seguros. Todo está diseñado para marcas específicas. Integrar una opción completamente nueva requiere cambios profundos en toda la cadena. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque según algunos rumores de la industria, estos cambios ya habrían comenzado. En estados como Sonora y Nuevo León, habrían aparecido talleres especializados en maquinaria pesada rusa. Pequeños negocios que empezaron reparando equipos minero de origen soviético y que ahora estarían expandiendo sus capacidades. La infraestructura se está creando desde abajo, de forma orgánica, sin grandes anuncios oficiales. La infraestructura silenciosa que está surgiendo alrededor de estos vehículos rusos cuenta una historia completamente diferente. Mecánicos que han trabajado durante décadas con maquinaria estadounidense están recibiendo capacitación especializada en tecnología rusa, no en grandes centros de entrenamiento, sino en pequeños talleres rurales donde un empresario local vio una oportunidad y decidió apostar por ella. En Guadalajara, según ciertos reportes industriales, habría aparecido el primer centro de distribución de repuestos KAMAZ en Norteamérica. Un almacén discreto, que oficialmente se dedica a piezas para equipos industriales diversos, pero que algunos conocedores señalan como el verdadero corazón de la operación rusa en México. Desde ahí se coordinaría el envío de componentes a talleres especializados en todo el país, creando una red de servicios que pocos imaginan que existe.
Hay algo particular en la forma en que Rusia está manejando esta expansión. A diferencia de las empresas occidentales, que llegan con campañas publicitarias masivas y stands en ferias comerciales, KAMAZ está creciendo en las sombras. Sus primeros clientes no son grandes empresas de logística, sino contratistas independientes, pequeños transportistas y gobiernos municipales que buscan alternativas económicas para resolver problemas específicos. Una teoría sugiere que esta estrategia es deliberadamente discreta. KAMAZ habría aprendido de los errores de otras empresas rusas que intentaron entrar agresivamente a mercados occidentales y terminaron enfrentando obstáculos políticos. En lugar de hacer ruido, prefieren demostrar resultados, que los camiones hablen por sí mismos, que sean los propios usuarios quienes recomienden la marca. Y la estrategia parece estar funcionando. En redes especializadas de transporte pesado, han comenzado a aparecer testimonios de operadores mexicanos que afirman haber probado vehículos rusos en condiciones extremas. Relatos de camiones que subieron cargados por carreteras de montaña que destrozan a vehículos europeos. Historias de vehículos que continuaron operando después de inundaciones que dejaron fuera de servicio a flotillas completas de marcas tradicionales. Lo más intrigante es que estos testimonios no provienen de fuentes oficiales. Son conversaciones en foros especializados, comentarios en grupos de Facebook para transportistas, videos caseros subidos a plataformas digitales por conductores que quedaron impresionados con el rendimiento. Marketing orgánico que no puede comprarse y que resulta mucho más convincente que cualquier campaña publicitaria. Pero hay una dimensión tecnológica que podría cambiar completamente el panorama. Algunos informes de la industria sugieren que KAMAZ habría desarrollado una versión especial de sus camiones diseñada específicamente para las condiciones mexicanas. Vehículos adaptados a la altitud, al clima tropical, a los combustibles locales y a los patrones específicos de uso del país. Esta personalización no es casual. Representa una inversión considerable de recursos y tiempo que solo se justifica si existe un plan a largo plazo. KAMAZ no está probando las aguas en México. Está construyendo una presencia permanente, una operación que trasciende la simple venta de vehículos y se convierte en una alianza estratégica. Los números que se manejan en círculos especializados son impresionantes. Se habla de que los primeros 100 vehículos de prueba habrían mostrado índices de disponibilidad superiores al 95%. Esto significa que permanecen operativos prácticamente todo el tiempo, con mínimas paradas por mantenimiento o reparaciones. En una industria donde cada día fuera de servicio representa pérdidas importantes, esta confiabilidad es oro puro. Además, los costos operativos estarían resultando entre un 40 y un 50% inferiores a los de vehículos equivalentes de marcas occidentales. No solo por el precio inicial más bajo, sino por el consumo de combustible, la durabilidad de los componentes y la facilidad de mantenimiento. Para pequeños empresarios del transporte, esta diferencia puede significar la viabilidad o el fracaso de su negocio. Pero quizás lo más sorprendente sean las aplicaciones inesperadas que están surgiendo. Hay reportes de que algunos gobiernos estatales estarían evaluando el uso de camiones KAMAZ para programas sociales específicos. Vehículos que llevan agua potable a comunidades rurales durante las sequías. Camiones que transportan materiales de construcción a zonas donde otros vehículos simplemente no pueden llegar. En Chiapas, según ciertos relatos, habría comenzado a operar un programa piloto donde camiones rusos transportan productos agrícolas desde comunidades indígenas hasta centros de acopio, lugares donde los caminos son más senderos que carreteras, donde la pendiente y la vegetación hacen imposible el acceso con vehículos convencionales. Y ahí es donde la ingeniería rusa demuestra su verdadero valor. Estos vehículos no solo están resolviendo problemas logísticos, están conectando comunidades que habían permanecido aisladas durante décadas, facilitando el comercio, mejorando el acceso a servicios básicos, creando oportunidades económicas donde antes solo había marginación. En términos sociales, el impacto podría ser transformador. Y mientras todo esto sucede, las grandes marcas occidentales parecen no haber notado la amenaza.
siguen compitiendo entre ellas en los segmentos tradicionales, sin darse cuenta de que un competidor completamente diferente está capturando territorios que ellas consideraban imposibles de conquistar. Cuando finalmente reaccionen, podría ser demasiado tarde, porque lo que está sucediendo en México podría ser solo el ensayo general. Brasil, Colombia, Chile, Argentina. Todos estos países enfrentan desafíos similares de movilidad en terrenos difíciles. Y todos están observando con atención los resultados de la experiencia mexicana. Si Kamaz logra demostrar que su fórmula funciona, la expansión por el resto del continente sería inevitable. En este contexto, México no es solo un mercado, es un laboratorio. El lugar donde Rusia está perfeccionando una estrategia que podría cambiar completamente el equilibrio del transporte pesado en América Latina. Una región que representa más de 600 millones de habitantes y una economía combinada superior a los 5 billones de dólares. La pregunta ya no es si los camiones rusos llegarán masivamente a México. Los indicios sugieren que ya están aquí. La verdadera pregunta es, ¿qué significará esto para el futuro de la industria, para las relaciones comerciales hemisféricas y para la autonomía económica de países que durante décadas dependieron exclusivamente de proveedores tradicionales? Porque al final, un camión ruso atravesando la selva chiapaneca no es solo una máquina cumpliendo una función. Es el símbolo de un mundo que está cambiando, de alianzas que se redefinen y de oportunidades que surgen en los lugares más inesperados. Y todo esto mientras el mundo miraba hacia otro lado.